Dios es bueno, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de que Dios es bueno? La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 16 y el 8, que dice Dios es amor. En Salmos 105 dice Dios es bueno. ¿Alguna otra cosa que es bueno? ¿Ustedes recuerdan? También nos menciona que la ley es buena. ¿Qué más? Mandamiento santo y justo. ¿Qué? Solamente hay uno que es bueno, que es nuestro Dios. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no es así? O sea, Él no quiere que nosotros suframos. Todo sufrimiento, toda pena, todo dolor, toda angustia, toda necesidad. Yo declaro que no es culpa de mi Dios, sino que es culpa del pecado y del enemigo que ha puesto, y muchas veces por las equivocaciones y las malas decisiones que uno ha tomado. Nada de lo que a mí me sucede, la acidez que a veces me da, o el dolor de estómago, o el dolor de espalda, Él no tiene culpa de eso. Él no tiene culpa de eso porque dice la palabra de Dios que Él no tienta. Él nos prueba, pero no nos tienta. El único que tienta es ¿quién? El diablo. Ahora, los viernes siempre hemos tenido una costumbre a veces de tocar textos que a veces son medios difíciles. Que a veces las personas lo agarran y de ahí han hecho una religión. Muchas de las personas tienen como pregunta, ¿cómo puedo yo estudiar la Biblia? ¿Cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor traducción? ¿Cuál debería yo de seguir? ¿Cómo debería de estudiar? Dios quiera que muy pronto podamos hacer un seminario de cómo estudiar la Biblia, cuál es la mejor versión. No todas las versiones son iguales. Hay unas que tienen texto que fue dado y hay otras que tienen un texto crítico. El texto crítico desechan muchas de las cosas, pero algún día esto vamos a estudiarlo. Pero yo quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en Ezequiel 27, porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que su ley es buena, sabemos que su palabra es buena, sabemos que el único que nos puede salvar es Jesucristo, el Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo, y nosotros somos salvos no por obras ni por obedecer la ley, pero al obedecer la ley y el obedecer la palabra de Dios es una manifestación de nuestra fe en nuestro Salvador. ¿Sí me entendieron eso? O sea, el obedecer a Dios es una manifestación de la fe y la confianza que tenemos en su palabra. El que quiere agradar a Dios, dice, es imposible agradar a Dios sin fe, sin confianza en la palabra de Dios. O es al revés, ¿no? Pero es que es la versión de David Jiménez. Pero es lo mismo. Pero la ley no nos salva. Es más, saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis no nos salva. Solamente Jesucristo, el Hijo, el Mesías, nos salva de todo pecado y es el único que nos puede dar la vida eterna. Ahora vamos a ver, Ezequiel 27. Y estaba, vamos a ver, sí, Ezequiel 25. ¿Ok? Ezequiel 20:25. ¿Alguien que lo quiera leer? Porque esto a mí me dijeron que no hiciera el papel que una vez hice enfrente de todos, de hacer preguntas de que yo no sabía y que yo estaba en contra de lo que mucha gente cree, pero no lo voy a hacer eso en esta hora. Pero si el mandamiento es bueno, si la palabra de Dios es buena, si Dios es bueno, si todo es bueno, pues hay una esperanza que podemos tener. ¿Qué dice ese versículo? A ver, léalo. Dice,
Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. O sea, Dios nos da leyes que no son buenas para que muramos. ¿No dice ahí eso? Yo me confundí aquí, ¿no? A ver, léalo otra vez. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Sí, eso es lo que dice. Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que da a entender. Eso es lo que da a entender. Eso, ajá. Es una realidad que Dios nos da estatutos que nos llevarán a la muerte. Dios está diciendo, Estatutos y decretos es su ley y todo lo que está establecido en su palabra. Las ordenanzas, los preceptos. ¿Es así o cómo podemos explicar ese texto? Porque yo he escuchado gente que dice, ven, nosotros podemos escoger lo que es bueno y lo que es malo de la palabra de Dios. Podemos decir que la ley de Dios es mala y que se nos dio para no darnos vida. Hay gente que lo dice. ¿Por qué? Porque toman este texto y dicen, ven, Dios da estatutos y decretos que no son buenos. Pero aquí está el 24, por eso un A ver. texto. Ahí vamos. Un texto Ahora, no es. hay un dicho que dice, un texto sin contexto es ¿qué? Un pretexto. Hay mucha gente que toma este texto y dice, ven, la ley de Dios ya no es vigente, porque era una ley mala, que era una ley en la cual era el antiguo pacto. Es interesante que el antiguo pacto se había escrito la ley. ¿En dónde se escribía la ley de Dios? En las tablas de piedra y en el corazón. Y el nuevo pacto, ¿dónde escribe Dios su ley? Lo único que escribe dice, yo pondré mi ley, ¿en dónde? En vuestros corazones. Y lo único que escribe es la ley de Dios. Y es interesante notar que todo el mundo no quiere tener la ley de Dios, pero dicen que están en el nuevo pacto. ¿Cierto o no? Entonces hay muchos que toman este texto para decir, ven, el asunto aquí es de que yo puedo decir qué es lo bueno, qué es lo malo y cuáles son las leyes. Y si nosotros entramos en ese problema y no sabemos explicar este texto, podemos creer lo que todo el mundo cree. ¿Puedo opinar? Sí, claro. Pues yo pienso de que todas las leyes que se establecen es como las leyes de tránsito. O sea, si el semáforo está en rojo y tú te pasas, obviamente te va a pasar algo. No significa de que sea malo, sino que es como quien dice, tú ya sabes que si vas por ahí algo te va a pasar. Suena como exacto, como una advertencia. Pues yo lo miro desde ese punto de vista. Sí. De que, o sea, no son buenas porque te van a causar la muerte, pero es que te lo dice, de que si no hagas esto y tú lo haces, pues ahí es decisión de cada quien. Así es. Ahora, fíjense, Dios es bueno. Eso no tenemos ninguna duda. Y lo que me dijo aquí está correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros usáramos solamente la lógica, diríamos, bueno, si Dios es bueno, entonces, ¿cómo puede darme algo malo? Ahí automáticamente tendríamos que empezar ¿a qué? A pensar y decir, bueno, aquí hay algo equivocado. Entonces, ¿hay leyes buenas? ¿Hay leyes malas? ¿O ustedes qué opinan? A ver, Dante. Las primeras dos palabras te dan la pauta. A ver, léela otra vez. Pues nomás, por eso. ¿Por eso? 5 dice por eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Te vas al versículo de antes, te va a decir por qué. Uh-huh. O sea, porque si te olvidas de la gramática, el versículo lo vas a leer mal. Así es. Mucha gente brinca por eso. Nomás empieza con que les di sus... Ahora, aquí dice que Él lo da. Vamos a leer el contexto para entender de lo que está hablando, ¿ok? Para que así, si alguien dice, ven, la ley ya no es buena, porque como yo lo he oído, entonces quiero aclarar que la ley no salva. No vayan a decir que el hermano está diciendo que la ley salva. No, no salva. La ley tiene único propósito de señalarnos que el pecado. Sabemos que es pecado por la ley. Pero miren el versículo 7, vamos a leer el contexto. 27. Y si hay alguien que lo pesca, díganme, o alguna pregunta o algún comentario, ¿ok? Miren el versículo 7. Entonces les dije, antes de esto estaban
el contexto fue que habían sido llevados cautivos el pueblo de Israel a Babilonia en el tiempo de Ezequiel. ¿Ok? Entonces, ahí ocurrió que hubo una dispersión. ¿Alguien ha escuchado de que el pueblo de Israel fue disperso? 10 tribus se fueron al norte y solamente 2 se quedaron, que son las que están hoy día como pueblo de Israel o el pueblo judío. ¿Ok? 2 y un poquito de otra. Pero las 10 que se fueron al norte se dispersaron y puede ser que usted sea descendencia de alguna de esas tribus que se fue para el norte. ¿Cuáles son las 2 que se quedaron ahí? Judá, Leví y tienen un poco de Benjamín. ¿Ok? Entonces, ese es el pueblo de Israel hoy día. Las otras 10 se dispersaron. Y tal vez nosotros tenemos un poquito de eso. ¿Por qué? Porque se fueron por todo el mundo. Así lo dice la Biblia. Lo dispersaron por todos lados. Si usted se hace un ADN, una prueba de ADN para saber de dónde viene usted, tal vez pueda salirle que viene de judío. Como fue una sorpresa que yo me hice y me salió. Poquito. Pero bueno, o sea, puede ser, ¿no? Es posible. ¿Por qué? Porque no dice para dónde se fueron las 10 tribus. Dice, las dispersó por todo el mundo, por todos lados. Miren el versículo 7, ese es el contexto. El pueblo de Israel se fue llevado cautivo. Dice, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. O sea, era un mandato que decía, no se vayan a la idolatría. Dígame qué es idolatría. Todo lo que ponemos delante de Dios y a Dios lo ponemos como segundo. Esa es una idolatría. Siempre debería ser que Dios el primero. Y aquí dice, no se vayan a la idolatría. Como estaba diciendo el hermano, podemos idolatrar cualquier cosa. Podemos un material, un carro, la casa, el trabajo, el dinero. Podemos idolatrar una figura. No siempre tiene que ser una figura. La música. Cuando estaba joven, allá 100 años atrás, yo tuve un problema serio con muchas cosas y mi ventana, mi refugio o mi escape, como podría decir, fue la música. Y fue tan curioso que yo no podía estar sin la música día, mañana, tarde y noche. Uh-huh. Y en ese tiempo, pues de alguna manera fue en ese momento cuando Dios me hizo llamado y yo empecé a ir a una iglesia. Y yo le dije, me acuerdo, palabras textuales que le dije a Dios, no, yo no puedo ir a la iglesia, no puedo ir porque yo no me puedo quitar esto, no puedo estar y esto me hace sentir hipócrita, yo no quiero ser hipócrita. El caso que yo platicando así, pero de forma como si estaba hablando con alguien, yo le dije, Señor, yo no puedo ir a la iglesia porque no puedo ser hipócrita, no me puedo quitar esto porque para mí era algo muy, pero muy fuerte. Lo curioso es que Dios es un Dios grande, Dios es un médico por excelencia y nos cura. Cuando nosotros se lo decimos, Él lo hace de manera que no nos damos ni cuenta. El caso es que yo no supe cuándo ni a qué horas. De repente empezó a cambiar mi género musical y empecé a escuchar música cristiana y a toda aquella ansiedad y aquella cosa que sentía yo de estar escuchando música todo el tiempo, se me fue desvaneciendo sin que yo sintiera dolor, ni angustia, ni nada. Simplemente fue algo inconsciente de mí. Así. Y hay a veces que nosotros tenemos ídolos en nuestras vidas y a veces ni nos damos cuenta. Pero aquí el Señor dice, no se vayan detrás de los ídolos. Y ídolos puede ser mucho. Ahora miren el versículo 8. Mas ellos, o sea, el Dios les llamó, les dijo, pero dice, todos ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. ¿Quién está hablando aquí? O sea, Jehová les dijo, ustedes no me quieren obedecer, se rebelan contra mí. Y dice, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué es lo que hicieron el pueblo de Israel? El pueblo de Dios dijo,
te escuchamos bien, clarito, pero no queremos obedecerte. Y Jehová dijo, ustedes me desechan. Ustedes me hacen a un lado. Y miren el versículo 9. Con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, el pueblo no quiso escuchar. ¿Podemos estar en ese mismo error hoy día? Por ejemplo, yo siempre digo, usted diga cuándo usted conoció a Cristo. Yo no lo sé cuándo fue la primera vez que lo conoció. Y ha escuchado sermones, ha escuchado temas, ha leído la Biblia, cantidad de veces. Y es interesante que seguimos a veces no escuchando a Dios. O sea, vienen sermones, vienen estudios, leemos la Biblia y seguimos viviendo igual. La vida del cristiano es como el sol que sale. Dice el libro de Proverbios que es como la lumbrera que sale, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que se hace ¿qué? Grande. O sea, el cristiano tiene que ir cambiando todos los días. Todos los días tiene que ir cambiando. Si no tenemos un cambio, entonces nosotros estamos tal vez no escuchando la voz de Dios. ¿Okay? Vamos a ponerles en vibración los celulares, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ¿algún comentario? No. Versículo 10 y 11. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que las cumpliere, ¿qué cosa? Vivirá. ¿Qué es lo que leímos el 25? Que esos decretos no nos daban vida. El 25 dice, esos decretos que yo les doy, esos no dan vida. Pero aquí dice en el versículo 11, dice, yo les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Los decretos son la ley de Dios, los estatutos son los preceptos, las ordenanzas. Dice, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué cosa? Vivirá. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo usted conoce la voluntad de Dios? Pues leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Muy bien. Ahora, ¿cómo usted puede tener la seguridad de que usted va a tomar una decisión correcta en cualquier cosa de su vida? O sea, que usted diga, por ejemplo, voy a comprarme un carro nuevo. ¿Cómo usted sabe que ese carro es el que Dios quiere para usted? O tal vez no es el carro que Dios no quiere. Tal vez el carro ese que quiere usted cuesta $100,000. Pero el que Dios quiere que usted agarre es uno de 30,000. O el noviecito o la noviecita, si es el correcto o es la correcta que usted debe tener. Estoy hablando para los jóvenes, ¿por qué no? O sea, ¿cómo usted puede estar seguro de que usted va a tomar la decisión correcta? A ver, ayúdeme. Pues yo creo que de alguna manera pienso yo que tenemos alguna manera personal de hablar con Dios y de saber cuándo Él realmente nos da respuestas, porque yo sí he recibido respuestas de Dios y las he recibido casi textuales y literales, y la forma en que yo le he pedido a Él cuando he recibido esas respuestas ha sido en ayuno y oración. Muy bien. Y yo digo, si mientras mi petición está, digo, sí, Señor, si esta no es tu voluntad, permíteme entenderlo y aceptarlo. Y a veces digo, Señor, sé específico con tu respuesta hacia mí. Porque le he dicho, soy torpe y no lo voy a entender, pero si tú me puedes aclarar. ¿Usted sabe que Dios tiene un método para ser específico? Y a veces ni lo conocemos, o no lo hemos conocido por mucho tiempo, o lo conocemos por poco tiempo. Para saber si estamos tomando la decisión correcta en todo. ¿Alguien más?
¿Otro comentario? Está bien, porque la Biblia nos da la respuesta a muchas cosas. Pero hay un versículo que dice lo que Dios usa para que nosotros tomemos las decisiones correctas y para que sepamos su voluntad. Ahí va, Romanos capítulo 2. Ya porque la hermana no quiere que las deje. Romanos capítulo 2. No pierdan Ezequiel porque vamos a regresar allá. Romanos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 17 y 18. Fíjense cómo usted puede tener la seguridad de que va a tomar la decisión correcta y cómo usted va a conocer la voluntad de su Dios, de mi Dios y de nuestro Dios. 17 y 18. Por eso el diablo quiere quitar esto y que el ser humano no ponga atención. Ahora ustedes se van a dar cuenta porque en Daniel capítulo 7, versículo 25, y el capítulo 8 y el capítulo 9 dice que hay un poder que va a tratar de quitar la palabra de Dios, la va a poner a un lado, que va a poner tradiciones, que va a poner fiestas, que va a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Aquí va a dar sentido. Fíjense el 17, ¿lo tienen? Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Judío quiere decir parte del pueblo de Dios. No es el judío, no es los que están allá en Israel hoy día, pero son los que son parte del pueblo de Dios. Y te apoyas en la ley y te glorías ¿en quién? En Dios. Ahora fíjense el 18. Y conoces su voluntad. ¿Cómo conoces su voluntad? ¿A través de qué? A través de su ley. E instruido por la ley, ¿apruebas qué cosa? Lo mejor. O sea, usted conoce la voluntad de Dios por la ley. Usted conoce si la decisión que usted va a tomar es correcta conforme a la ley. ¿Y cuál es la ley? Su palabra. Específicamente sus decretos, estatutos, pero toda su palabra. Sus ordenanzas. Por eso el diablo desea quitar la ley y ponerla a un lado. Fíjense que ha tenido mucho éxito porque aquellos que hablan de la ley, lo primero que viene la acusación es legalista. ¿Ustedes han escuchado eso? Ley legalista. Estamos bajo la gracia. Pero no, la ley no nos salva. La ley nos lleva al conocimiento de ¿quién? Del carácter de Dios, de su gloria. Por eso dice aquí, de la gloria de Dios. Porque usted sabe cómo usted conoce la gloria de Dios. Ezequiel 33, es 33 y 34. Ustedes recuerdan cuando Moisés le dijo a Jehová, le dijo, muéstrame tu gloria. Es el 33, ¿no? Y la ley, pastor, también nos lleva a conocer también qué estamos haciendo bien y qué estamos Exactamente. Ahora, la gloria nos salva, pero no. es el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. ¿Y qué dijo Dios? Dice, yo te haré mostrar ¿qué? Mi gloria. Y dice que cuando se presentó nomás le mostró ¿qué? Un poquito de la espalda. Poquito. Y le dijo, soy un Dios ¿qué? Misericordioso. Tardo para la ira. Que perdono. Ese es el carácter de Dios. Esa es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él está esperando que nosotros nos arrepintamos y que nosotros dejemos a un lado los ídolos. Que empecemos a escuchar a Dios. Vuelvo a recalcar, la ley no nos salva, pero la ley nos lleva al conocimiento de la voluntad de Dios. La ley nos lleva a conocer el carácter de Dios. Y que cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, nosotros haremos todo lo que a Él le plazca. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en su palabra. El pueblo de Israel, aquí en Ezequiel capítulo 20, vamos nuevamente para allá, Ezequiel capítulo 20, fíjense, ahora vamos a leer el versículo 11. Bueno, ese lo di, el 12. Y aquí nos da un poco más de lo que el pueblo de Dios estaba rechazando.
¿Qué dice el versículo 12? Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Cuáles son los días de reposo? El día de reposo. El sábado. Sus fiestas. Porque dice días. Mañana lo vamos a ver más profundo esto. Para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Para qué es el día de reposo? ¿Para qué sirve el día del sábado? Para santificarnos. Yo no lo estoy diciendo, aquí lo dice. Ahora, este es un texto de muchos textos que están en la palabra de Dios. Yo solamente estoy usando uno. ¿Ok? Entonces, santos, apartados. Apartados. O sea, separados para su gloria. Isaías 43:7 dice, y los llamados de mi nombre los he llamado para mi gloria. Para que nosotros reflejemos su carácter, su gloria. Ahora fíjese el versículo 18. Usted lea todo el capítulo en la casa, me estoy adelantando para no tomar mucho tiempo. Dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres. Aquí nos está dando la clave de lo que leímos en el 25. Dice, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Al parecer, los padres tenían sus propias leyes y sus propias tradiciones y sus propias fiestas. Y dijo Dios, no hagan lo que sus padres hacen. ¿Qué dice mi traducción? Dice diferente. ¿Cómo dice la traducción? Dice, Fuerte, léalo. Dice, después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. Uh-huh. Pero viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo, un diferente lenguaje, ¿no? Entonces, lo que dice Dios dice, si usted sigue los decretos de sus padres, usted se va a perder. Pero si usted sigue mis decretos y mi ley, usted se va a salvar. Eso fue lo que leímos. ¿Me están siguiendo? O sea, y él dice, y yo quiero que ustedes me escuchen. El problema parece ser que el ser humano no escucha. Mi esposa me dice, tienes que aprender y esa es una de las cosas que yo me he propuesto, a que Dios me dé la sabiduría para aprender a escuchar. Yo creo una cosa de que el problema principal de que el ser humano nos dejamos guiar casi por lo que nos aconsejan, lo que nos dicen. Uh-huh. Estaba viendo de la cantidad de iglesias que hay de religiones y cada uno tiene su manera de explicar la Biblia a su manera, no como la Biblia lo dice. Y se le hace más cómodo al ser humano o a la gente seguir tradiciones de hombre que seguir la palabra de Dios. Uh-huh. Y eso es lo que el enemigo está haciendo ahorita. Por eso el pueblo de Israel, que lo que leímos, se apartaron. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quería es que siguieran tradiciones de hombre. ¿Qué les dijo Jesús? Dijo, ustedes cambian los mandamientos de Dios. Así es. Por tradiciones de hombre. Así por eso nos apartamos de Dios. Si nosotros no estamos atentos a su palabra, nos vamos a desviar del camino de la verdad. Por eso dice escudriñad las escrituras. No dice lee las escrituras, dice escudriña. Escudriñar es escarbarle. Y si un texto dice no hace sentido, ¿cómo Dios me va a dar un decreto que me va a perder? Pues si Dios es bueno y Él no se equivoca. Entonces tenemos que ir a ¿qué? A ver el contexto. Hay muchos textos que confirman lo que estamos viendo. Yo creo que el Espíritu Santo ya les está poniendo donde un texto que usted ha leído que ha confirmado lo que está diciendo. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis son decretos y son mandamientos de Dios hasta el último. Mira, estábamos platicando precisamente con Manuelito de que cómo la Iglesia Popular ha hecho un calendario que no coordina con el calendario de la Biblia. O sea, este calendario, ni el Año Nuevo, ni Navidad, ni las fiestas, tienen nada que ver con lo bíblico. Uh-huh. Pero sin embargo, toda la gente se guía por el calendario gregoriano. Uh-huh. Entonces, todo eso desvía la atención de las cosas de Dios porque el enemigo es bien astuto. Él quiere que nosotros nos perdamos, que perdamos de vista
Por eso hay mucha confusión religiosa. Así es. Ahora, fíjense, sí, dime. O sea, tomando ese mismo tema, yo me pongo a pensar de que existen otras culturas que también tienen otros calendarios muy diferentes. Por ejemplo, Sí. los chinos, ellos tienen otra cultura totalmente diferente. Los aztecas, Ajá, los mayas. que tienen todas las culturas en general tienen su propio calendario. Sí, aparte, sí. Diferente, totalmente distinto. A los demás. Ahora, nosotros tenemos un calendario bíblico que casi no se conoce. Nosotros vimos la luna nueva que salió, que era el primer día del mes, el quinto mes del año bíblico. ¿Cuándo salió? El 19. Ayer, antier. Hay un problema que tiene el ser humano y viene desde allá. Cuando estudié comunicación, nos decían que la persona que comunica más es la que escucha más. Y el pueblo de Dios, y aún nosotros tenemos esa tendencia de que nos dicen algo y tal vez no lo escuchamos porque ya estamos tratando de responder. No oímos lo que nos dice, pero ya estoy tratando. Y es lo que está hablando aquí. Ellos ya tenían algo de sus padres y les impedía oír la palabra de lo que Dios estaba diciéndoles porque ya lo traían adentro. O sea, Costumbres. que tú le dices algo y ya tiene la respuesta, no sé, ni siquiera te estoy oyendo. Y ese es el problema del pueblo de Israel y el pueblo de ahora, que ellos ya tenían la respuesta sin oír, ni ver, ni tratar Ajá. a ver si estaba bueno lo que les estaba diciendo. Y mire, a veces son conceptos preconcebidos, porque lo hemos escuchado, o lo hemos hecho y creemos que está correcto. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo crecí, cuando era pequeño, todos los domingos mi mamá hacía pancakes, hotcakes. Usted sabe que llega el domingo y aún así de adulto ya, todavía recuerdo y quiero pancakes. Porque la influencia de los padres. Porque la influencia de los padres, pero era ¿qué? Una tradición. Era la cultura. Nosotros atravesamos la cultura y la ponemos delante de la palabra de Dios. Que dice en Jeremías, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La cultura no se pone delante de Dios. Siempre es Dios delante y su cultura está ¿en dónde? En su palabra. Dice, poned vuestros ojos ¿qué? En las cosas celestiales. No en las terrenales. Haced tesoros ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. ¿Por qué? Porque nadie se va a llevar nada. Todo se va a destruir. En pocas palabras, ¿de qué sirve perder el tiempo y de no escuchar a Dios y perdernos? ¿O de qué sirve tener todo lo que el mundo puede ofrecer y perdernos? Es como dice, me decía una persona, dice, pues ¿de qué te sirve nadar y nadar y nadar y nadar y nadar y te vas a morir a 1 metro de la orilla de la orilla? Te vas a ahogar. Así a veces hay mucha gente que hace eso, nada y nada y se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y ya está casi llegando a la orilla y ahí se ahoga. Sí, digamos. Sí, mira, por ejemplo, cuando lo que estaban leyendo que Dios sacó al pueblo de Egipto, lo lleva, lo está queriendo que ellos se enfoquen en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Vienen a ser Jesús. Los primeros que fueron no eran ni judíos, dice que los 3, no eran ni 3, dice que los reyes magos, porque ellos estaban atentos a los movimientos, al calendario, como lo marca la Biblia, Génesis 1:14. Y miren, fíjense aquí el siguiente versículo, lo que está hablando aquí el hermano. Leímos el 19, ¿no? Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. O sea, él no dijo aquí, si se te antoja. Él dice, ponlos por obra. Si se te parece bien, pues bueno, hazlos. O si te levantas de buenas un día, pues hazlo. No, él dice, ponlos por obra. Y fíjense el versículo 20. Y santificad, ¿qué? Mis sábados. O sea, está hablando de tradiciones, de padres, de madres, del mundo, que nos llevan a ¿qué? A perdernos. Y ahora aquí nos está diciendo las cosas que nos lleva a tener vida. O sea, en pocas palabras, el que no quiere tener vida, pues es porque no la quiere tener. Pues el 21, ¿no? Ahí vamos, pues vamos a terminar el 20. Y santificad mis días de reposo y sean por señal. Fíjense, ¿cómo el diablo ha dicho? Es que esto era para los puros judíos. Cuando se dio el sábado, ¿cuántos habitantes en el mundo había? 2, Adán y Eva.
Dice, y concluyó su creación, y que reposó, lo santificó y lo honró. Entonces, y había 2 habitantes que no eran judíos, nomás estaba Adán y Eva. Y fíjese aquí cuán importante es esto, porque dice que es una señal entre mí y vosotros, o sea, entre Dios y nosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea que el propósito es que el sábado nos hace entender y creer, entender que Él es nuestro Dios. Que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro creador. Conocemos que Él es Dios. Así es. Como un sello. Ajá, es un sello. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios? Se había olvidado de todo eso. ¿Por qué? Porque se fueron a tradiciones, cultura, sus ídolos. Una pregunta. Diga. ¿Por qué para los católicos es diferente y es el domingo? Y para las demás religiones que siempre siguen a Dios es otro día diferente. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando la clave de lo que estamos leyendo. Porque se han ido a tradiciones, costumbres. ¿Por qué? Porque la mayoría dice, es que la resurrección, pues yo les ofrezco $1,000 por cada texto que me digan que Dios cambió la santidad del sábado al domingo. Y no lo van a encontrar. Es más, les doy, hay gente que ha ofrecido hasta $1,000,000. Y diciendo un texto, y no lo hay. ¿Por qué? Porque dijeron, es que ahora es la resurrección. Y hay un dicho que dice, ¿a dónde va Chente? A donde va toda la corriente. Y a veces nos vamos como la corriente. Se dice, todos se van al pozo, allá van todos al pozo. ¿Por qué? Porque han dejado de escuchar la voz de Dios, lo que estamos leyendo. Vuelvo a repetir, la ley no nos salva, pero nos lleva al conocimiento de la gloria y del amor y de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que nosotros sabremos que Él es nuestro Dios. Pero hay una cosa también. Dice que un ciego guía a otro ciego, ¿y a dónde lo llevan? ¿Al mismo pozo? Al pozo. Sí. Sí, manténme. ¿Y qué significa? En la Biblia está todo eso. Uh-huh. Ahí está la Biblia, porque dice que un ciego y otro ciego lo llevaban acá en un pozo. ¿Y qué es el pozo? Aquí la Biblia también lo explica, por eso a veces uno tiene que estudiar con cuidado toda la Biblia. Sí, a ver, sí, adelante. Pues como bien comentaba aquí el hermano, yo también iba a hacer esa pregunta en el mismo momento. El viernes pasado, hermano, precisamente sacamos ese versículo, ¿verdad? Donde me gustaría profundizarlo un poquito, si tiene Ajá, oportunidad, sí. porque quiero aclarar bien. ¿Cuál versículo? Pues decíamos que el fin de la ley es Cristo. Ajá. Entonces ahorita estamos viendo el Shabbat, prácticamente está profundizado en el Antiguo Testamento, que es la ley. Uh-huh. Y precisamente muchas doctrinas han acomodado el día de congregacional, normalmente domingo, por quizá hay una combinación ahí entre lo que dice el hermano, o sea, el calendario gregoriano nos ha llevado al descanso en domingo. Uh-huh. Y pues dicen, no, pues es el día que tenemos, es como ahorita vamos a platicar aquí con el hermanito, le digo, o sea, mañana yo que en lo personal quisiera asistir, quisiera estar aquí, pero bueno, ahí también ya entra una decisión personal, sí, porque pues mi trabajo no me lo permite, yo trabajo mañana todos los días prácticamente, gracias a Dios también tengo un empleo, ¿verdad? Pero Dios le puede dar el día libre. Exactamente. Es un proceso. Sí, sí. Entonces, estoy comenzando y por eso sí quisiera, le digo, tener herramientas, tener bases, fundamento bíblico, porque créanme, es primera vez que yo estoy estudiando bíblicamente sí. con la doctrina adventista. Uh-huh. La doctrina de la palabra de Dios. Bueno, el mensaje de este grupo de hermanos, sí. Donde se le está dando realmente la importancia que tiene el día sábado, como uh-huh. dice la escritura, ¿verdad? Yo normalmente yo vengo de doctrina pentecostal y pues lo que bien decía, lo que bien comentaban mis hermanos, ¿verdad? O sea, a veces lo que agarran, lo que entendió el predicador es lo que está pasando, y yo siempre he sido, no criticar en el afán de juzgar, sino que a mí me gusta comparar con la Biblia. Amén. Lo que estoy escuchando, me encanta este círculo de estudio, me encanta, me fascina, porque aquí está la base, pues. Así es. No lo está diciendo usted porque, o sea,
Entonces tampoco quiero echar tierra para allá, ¿verdad? No. No se trata de eso, sino que yo lo que quiero es alimentar, ¿no? Así es. Por eso estamos todos aquí. Este tema, hermano, sí. Y el problema de esto es serio. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? El que está haciendo todo eso, a veces ellos no se dan cuenta. El enemigo es bien astuto. ¿Por qué el pueblo de Israel no esperó a Jesús? ¿Por qué no lo recibieron? Porque Satanás está haciendo lo mismo que está haciendo ahorita. Es lo mismo que hizo en el pasado. ¿Por qué? Porque por eso tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, porque si vamos a seguir tradiciones, pues nos vamos a desviar y no vamos a estar atentos a la palabra de Dios. El día de mañana voy a ahondar un poco más sobre esto, pero después te mando el enlace del tema. Pero fíjense, es tan importante todo esto que la palabra de Dios dice que en el cielo vamos a seguir guardando el sábado. Isaías 66, versículo 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Ahora, ustedes no sé si están notando, pero mañana vamos a ver lo más profundo, porque aquí decía días de reposo. Isaías 66, no pierdan Ezequiel, ¿ok? Porque ya vamos a regresar y vamos concluyendo. Le damos hasta que haya las preguntas, pero bueno. Isaías 66, 22 y 23. Y vamos a orar nuevamente. Querido Padre, Señor, que está en la altura de los cielos, nuevamente vamos a ti, Señor, para que tú mandes tu Espíritu Santo, para que Él nos guíe a tu verdad y al entendimiento de tu palabra, y que las palabras que se digan sean conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Miren, Isaías 66, 22 y 23 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿qué es eso? Cuando ya todo se vuelve a restablecer, en el cielo se vuelve a hacer la tierra nueva. ¿Por qué? Porque se acabó el milenio. Entonces dice, aún en el cielo, dice, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿De quién está hablando? ¿De qué descendencia? ¿De qué descendencia? La de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, que se llama Israel. ¿Ok? Entonces dice, y de mes en mes, y de día de sábado en día de sábado, o si tiene una versión que dice día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, en la tierra nueva, en el cielo, vamos a ir de sábado en sábado a adorar a nuestro Dios. ¿Y cómo voy a creer, pastor, que las iglesias, todas las iglesias que adoran en domingo, cómo no se dan cuenta de esos versículos? Yo no podría hablar de ninguna religión, pero la respuesta está en lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque se antepone, y no solamente son errores de otras personas, pero podemos tener nosotros también errores en nuestras vidas, que todavía anteponemos algo como primer lugar y ponemos al segundo lugar a Dios. Porque a eso se le llama idolatría. ¿Por qué? Porque anteponemos lo que nosotros queremos. Y dice ahí, siguen tradiciones de ¿qué? De hombres, de tus padres, de tu madre, de tu amigo, de tu esposa, y hacemos una ensalada, una capirotada, y que cuando viene la verdad, pues decimos, ah, caray, ¿ahora qué hago? Y a veces es difícil cambiar el pensamiento que hemos tenido desde chicos. Una persona decía, pues yo nací en esta religión, aquí estoy en esta religión y aquí me voy a morir en esta religión. Cerrados. Entonces, ¿y qué pasó? Pues, no sé, la justicia de Dios no la conocemos y el amor de Dios no lo conocemos. Pero Dios quiere y que Dios haya seguido tocando el corazón de esa persona que antes de morir se entregue a Jesucristo. Entonces, aquí en todo el de Ezequiel 20 nos está dando el problema que sucedía en aquel entonces y el mismo problema que sucede hoy día. Vamos a seguir leyendo. Miren el 23. A consecuencia de la desobediencia, si hay preguntas o necesitamos, vamos a ir ahondando esto. Mire, 23, dije 23, ¿verdad? También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones.
y que los dispersaría por las tierras. Ahí está la dispersación de todos aquellos que eran que no obedientes a Dios. Se dispersaron, se fueron. Ahora fíjese el 24. Porque no pusieron por obra mis decretos. ¿No pusieron por obra qué? El guardar el sábado. No pusieron por obra el guardar su ley. Por eso lo dispersó entonces. Por eso lo dispersó. Pero dice que los va a volver a juntar. ¿Por qué? Porque tenemos un evangelio que Dios se los va a hacer llegar a ellos. Dice que si nosotros no predicamos, las piedras van a predicar. Si nosotros la luz, nosotros la escondemos, nos la quita y se la da a otro que sí la va a dar. Por eso estamos nosotros aquí, para poder ser una luz en medio de esta comunidad y en medio de nosotros, para nosotros poder aprender de la palabra de Dios, no de lo que uno piensa, o de lo que Dante o el hermano predique, no, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se responde a sí misma, como lo estamos viendo. Fíjense ahora el 25. Ahora vamos a terminar el 24. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. O sea, se fueron detrás de las tradiciones. Así de claro es. Ahora sí ya entendemos el versículo 25. ¿No es así? Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Eso de que les dio es que los dejó. Dice, ¿ustedes no quieren escuchar? Allá voy, espérenme. Me quieren adelantar. El 26, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Fíjense el 26. Ya que quieren que la haya que tocar. Y los contaminé en sus ofrendas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede ser el mejor cristiano del mundo, pero si usted no sigue la palabra de Dios, dice que sus ofrendas vienen a ser ¿qué? Contaminación. Una ofensa. Dios nos libre de que lo que hacemos como ofrenda a Dios y como alabanza a Dios sea una contaminación. Sigue diciendo, y los contaminaré en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito. Fíjense lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Sacrificaba al primogénito, a un bebé, lo sacrificaba y lo pasaba por fuego para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. O sea, que hacían sacrificios como bebés. Llegaron hasta el extremo. ¿Por qué? Por no querer escuchar. No precisamente bebés, el primer hijo. El primer hijo. O sea, sí, pues ¿Sí? eran bebés. O sea, cuando Pues si eran recién nacidos o adultos, pues no sabemos. Pero dice otros textos, dice que ofrecían a sus hijos. Y doncellas, ¿no? Y doncellas. Y ese era el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque habían rechazado la voz de Dios, habían rechazado obedecer su ley, habían rechazado obedecer guardar su sábado, habían rechazado seguir lo que le dice la palabra de Dios. Versículo 30 y 31. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Lo volvió a repetir. Cuando Dios se repite, es porque Él quiere que prestemos atención. Cuando Él dice 2, 3 veces lo mismo, que hay veces que lo repite y lo repite, ¿es por qué? Porque Él sabe que nosotros nos olvidamos. O sea, le está diciendo, no sea testarudo, escuche. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Versículo 36. Como litigué con vuestros padres en el desierto. ¿Usted sabe qué es litigar? O sea, estar cara a cara como un juicio. Confrontándolo. O sea, el Señor los confrontó. Dice, o sea, esto está serio porque dice que va a llegar un momento en que Él va a litigar con nosotros. Fíjense lo que dice ¿qué fue el 36? Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová
el Señor, ahora el versículo 39, y a vosotros, oh casa de Israel, o cámbiale, oh casa de Israel, y ponga su nombre. Así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. O sea, en pocas palabras dice, no quieren escuchar, quieren seguir haciendo lo mismo. Pues allá váyanse. Como el hijo pródigo, se fue al mundo hasta que no se encontró en el lodo de los puercos. Se dio cuenta. Pero le dejó que se fuera. Y a veces como padres tenemos que a veces dejar que los hijos se den sus propios cabezazos. Estoy de acuerdo. ¿Ah? Ahora, el amor del padre, el amor de la madre, fíjense, el amor del padre y de la madre es como el amor de Dios, que no quiere lo malo, sino quiere lo bueno. O sea, no necesitas ir a darte tu chipote chillón con sangre, porque si escuchas la voz del consejo, y a veces el consejo viene de otros lados, y qué más que la palabra de Dios. Y también aquí hay algo importante. Ajá. Por ejemplo, Dios nos da el libre albedrío. O sea, Él no viola el libre albedrío, porque si no, Él a fuerza nos llevará al camino de Él, sino que nos deja a nosotros que tomemos la decisión. Porque Dios es un Dios justo que dice, tú escoges. Yo te recomiendo que escojas la vida, pero si tú escoges la muerte, yo no voy a forzarte. Y nosotros decidimos, por eso la salvación es una decisión y solamente a través de su palabra podemos conocer. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Y Dios nos deja que vayamos y hagamos lo que queramos. Pero dice, no sigan profanando mi nombre. O sea, ve, si te quieres ir, vete. ¿Por qué? Porque Él no nos obliga a nada. Pero después no te quejes con las Él no nos obliga a nada. Pero es como dice aquí, después vamos a litigar con Él. Y vamos a decir, bueno, Señor, pero ¿por qué? Como ese cuento que dicen que el que estaba en el mar, un náufrago, que le dijo, Señor, sálvame. Y le mandó una barquita y dice, no, estoy esperando que el Señor me salve. Y le mandó un helicóptero y dice, no, yo estoy esperando que Dios me salve. Pues resultó que se ahogó. Y ya cuando llegó al cielo le dijo al Señor, pero ¿por qué no me salvaste? Le dijo, te mandé la barquita, te mandé el helicóptero y no te subiste. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, este último texto, porque Dios nos deja a nosotros, no nos obliga. Fíjense en Deuteronomio 4:19. Ajá. Fíjense lo que dice. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, el Señor dice, yo te concedo. Si tú quieres adorar el sol, ve y adora el sol. Si tú quieres adorar la luna y las estrellas, adóralas. Pero ¿qué dice el segundo mandamiento? ¿Qué dicen? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso el versículo No que te dice, harás yo les doy imagen. mandamientos que no son buenos. Ajá, Es porque están en pecado. Para ellos los mandamientos no son buenos. exactamente. No pueden cumplir. Exactamente. Así se explica el versículo. Ahora sí se explicó, quedó entendido la explicación del texto. O sea, Dios no da lo malo, nosotros buscamos lo malo. Él permite. Es la libertad. Es la libertad. Y mire, hay una cosa también bien importante, que el Padre mandó a su Hijo y lo mandó aquí a la tierra, dice que para que aprendiera obediencia. Y Él nunca desobedeció a su Padre. Yo creo que el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Claro, exactamente. Porque Él no hacía nada que al Padre no le agradara. Ujú, así es. Ahora, vamos a ir abundando más en esto. El día de mañana vamos a ver más detallado
lo que es lo del reposo, lo que es acordarse, lo que es guardar, y cómo poder ser victoriosos. Porque en sí nosotros no podemos ser victoriosos, somos victoriosos solamente a través del Mesías, a través de Jesucristo. Y Él es el que nos da la victoria y es el que nos lleva a tomar las decisiones. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que el tiempo se va, podríamos pasarnos aquí más tiempo, pero ¿no hay ningún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nos ponemos de pie, vamos a orar. Dios quiera y que Dios nos siga hablando en nuestros corazones y que no desechemos la voz de Dios. Si no sabemos qué hacer, pidámosle la dirección a Dios. Si no sabemos qué decisión tomar, ahí lo miramos en Romanos 2, cómo usted puede tomar la decisión correcta. Así que hay que seguir firmes y adelante y confiando solamente en su palabra. No en ningún ser humano, ni en la sabiduría de ningún ser humano, sino solamente en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea en la que se explique por sí sola. Ok, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por este estudio que tuvimos, Señor. Que, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones y que, Señor, que podamos nosotros seguir aprendiendo de tu amor, de tu misericordia y de tu voluntad hacia nosotros. Sé con cada uno de los que están aquí presentes, que cada uno tome la decisión que tú quieres, Señor, que ellos tomen. Tú sabes, cada uno sabe cuál es esa decisión que debe de tomar y las cosas que tiene que dejar, Señor. Dales el poder para hacerlo. Dales de tu amor y de tu misericordia. Y Señor, guíanos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.